En esta exposición se abordarán tres temáticas: la prueba escrita en el primer año, los lineamientos técnicos para la elaboración de la prueba escrita y la prueba comprensiva 2023. Iniciaremos entonces con la prueba escrita en el primer año de la educación general básica. Tenemos un acuerdo del Consejo Superior de Educación, acuerdo número 09-32-2022, donde propiamente basándonos en el punto número 2, se modifican los componentes de la evaluación del primer año del primer ciclo de la educación general básica en todas sus modalidades, donde no solo tendrá una evaluación de carácter diagnóstico y formativa, como se acostumbraba anteriormente, sino que también tendrá un valor sumativo. De acuerdo con lo anterior, tenemos los componentes de la calificación en el primer año de la educación general básica, donde la nota de cada asignatura o figura fin para cada periodo lectivo se obtendrá sumando los porcentajes correspondientes a las calificaciones obtenidas por la persona estudiante en los siguientes componentes: trabajo cotidiano, tareas, pruebas. Nótese que ya se establece una cantidad, que a diferencia del reglamento de evaluación de los aprendizajes, anteriormente encontrábamos el término mínimo, pero de acuerdo a estas modificaciones ya se establece la cantidad de pruebas que debe de realizarse. Asimismo, otro componente de la calificación es la asistencia. En este apartado del documento, que corresponde a la integralidad de las funciones de la evaluación para el aprendizaje en el marco de la prueba escrita, hacemos énfasis que no solo es de acato obligatorio el acuerdo del Consejo Superior de Educación, sino que también tenemos un programa de estudio de español vigente y que de igual manera es de acato obligatorio, donde no solo se debe de desarrollar la evaluación diagnóstica en las tres áreas que ya conocemos, cognitiva, socioafectiva y psicomotriz, sino también se debe de continuar desarrollando la evaluación formativa que le permitirá a la persona docente conocer el desempeño y logro del estudiantado y así poder brindar ese acompañamiento pronto y oportuno para proseguir con la evaluación sumativa. Lo anterior con la finalidad de tomar decisiones para las orientaciones de las estrategias metodológicas, permitiendo una realimentación que fortalezca este aprendizaje. Con este apartado, se quiere hacer hincapié que no solo estaríamos abocados a una evaluación sumativa, sino también a la evaluación diagnóstica y a la evaluación formativa. En este segundo apartado, tenemos la vinculación de la prueba escrita con los demás componentes de la calificación, donde no solo debemos darle énfasis a la prueba escrita como tal, sino también a la vinculación y la congruencia entre los demás componentes de la calificación. Llámese trabajo cotidiano, tareas, ya que al seleccionar los aprendizajes para la medición, se debe de establecer esa congruencia entre los ítems seleccionados y los procesos que ya han sido mediados y desarrollados con el estudiantado del primer año de la educación general básica, recordando que la prueba es el reflejo de aquellos aprendizajes que se han venido desarrollando con el estudiantado en esa mediación pedagógica. Desde esta perspectiva, los componentes de la calificación, trabajo cotidiano, tareas y pruebas, brindan insumos fundamentales para que tanto la persona docente como el estudiantado reflexionen en torno a los aprendizajes construidos y en aquellos que requieren mejora progresiva. Para la valoración del componente prueba en el primer periodo lectivo del primer año de la educación general básica, en total congruencia con los principios que establece el programa de estudio de español del primer ciclo de la educación general básica y teniendo claridad que el proceso de la lectoescritura no es un proceso innato, sino que es algo que se aprende y que se inicia desde la educación preescolar y que en el primer año se desarrolla en su totalidad.
y tomando el grado de adaptabilidad que posee el estudiantado, se reafirma que el proceso de la lectoescritura no es un proceso natural, sino artificial, y es por ello que para la valoración del componente prueba en el primer periodo del primer año de la educación general básica, se llevará a cabo por medio de un instrumento de evaluación sumativa. Este instrumento de evaluación sumativa hace referencia a la organización de técnicas y respectivas actividades variadas que propone ¿quién? La persona docente, que es el que está a cargo de esa mediación pedagógica y que ya conoce cuáles son los estilos de aprendizaje, los desempeños y los requerimientos de los apoyos educativos especiales. Y a partir del conocimiento de la persona docente, él o ella selecciona las técnicas y las actividades variadas que mejor le permiten demostrar el logro de los aprendizajes seleccionados. Este instrumento debe presentar una rúbrica o escala de desempeño que utilizará para su medición, teniendo claro que al no ser una prueba escrita, no se emplearán tipos de ítems. Para la planificación y elaboración, se debe considerar que las técnicas deben de ser coherentes con la naturaleza, propósito y por supuesto con el enfoque curricular de la asignatura o figura fin respectiva. Esta técnica seleccionada debe permitir al estudiantado demostrar el dominio del aprendizaje y claro está que debe haber sido implementada en la mediación pedagógica. El instrumento de evaluación sumativa debe ser planificada de forma tal que el estudiantado no exceda en su resolución a 2 lecciones. Esto a excepción de las personas estudiantes que reciben algún apoyo educativo donde podrá ampliársele hasta una lección más. Otro aspecto a resaltar es que el componente prueba, según el acuerdo del Consejo Superior de Educación, tiene un valor de 20% y establece que deben de ser 2. Y es por ello que para este primer periodo se aplicarán 2 instrumentos de evaluación sumativa de 10%. Cabe resaltar que el vocabulario que se utiliza en este instrumento pues debe ser propio de la asignatura y por supuesto conocido por la persona estudiante. Algunas sugerencias de técnicas son las siguientes: resolución de situaciones problema, prácticas o ejercicios de aplicación de lo aprendido y otras de acuerdo a la naturaleza de la asignatura. Es importante considerar que para la aplicación debe ser guiada por la persona docente a cargo de esa asignatura o figura fin, o en situaciones que son debidamente justificadas por parte del funcionario que la persona directora asigne. Además, la persona docente debe de guiar, de brindar esa lectura y esa explicación detallada de las instrucciones generales y específicas del instrumento, de forma que guíe y oriente al estudiantado acerca del procedimiento que debe seguir para la resolución del mismo. También, como se mencionó anteriormente, la aplicación no debe de exceder esas 2 lecciones, a excepción de los estudiantes que reciben algún apoyo educativo, donde el plazo podrá extenderse hasta una lección más cuando así se requiera. Por otra parte, la fecha de aplicación al grupo a cargo lo determina la persona docente, o bien en conjunto con el comité de evaluación de los aprendizajes o la persona directora del centro educativo cuando corresponda. Finalmente, la persona docente debe de calificar, devolver el instrumento de evaluación sumativa que ha aplicado a la persona estudiante, recordando que tiene un tiempo máximo de 8 días hábiles posteriores a su aplicación. ¿Cuál es la estructura administrativa y técnica de este instrumento de evaluación sumativa? Bueno, el que ya conocíamos desde el año 2020, que estuvimos aplicando los IES, ¿verdad? Que está conformado por 2 partes. La primera parte es la administrativa y la segunda parte es la técnica. Recordemos que la parte administrativa
administrativa es donde se consignan todos esos datos, ¿verdad? Que me va a permitir identificar la prueba, el centro educativo, el nombre del estudiante. Las instrucciones generales, ¿verdad? Que son las que orientan al estudiantado acerca de ese procedimiento que debe seguir para su resolución. Mientras que esta parte técnica es donde se consignan los aprendizajes esperados que fueron seleccionados para la medición, las instrucciones específicas para la resolución del instrumento de evaluación sumativa y recordar que todo instrumento para su medición debe de contar con una rúbrica o una escala de desempeño que veremos más adelante. Este es el formato del instrumento de evaluación sumativa. En la primera parte administrativa podemos ver de que consta de 2 columnas. Al lado izquierdo vamos a anotar el nombre del centro educativo, el nombre de la asignatura o figura afín, nombre de la persona docente, el periodo, que en este caso recordemos que solo aplica para el primer periodo, el espacio para el nombre de la persona estudiante y de la persona encargada legal. Al lado derecho tenemos el tiempo para su resolución, recordemos 2 lecciones como máximo, o 3 en el caso de los estudiantes que requieran de algún tipo de apoyo educativo. Se debe de anotar la puntuación total, la puntuación y calificación obtenida, así como su porcentaje, la sección y la fecha en la que se aplica. En la segunda parte podemos visualizar ahí ese espacio para anotar aquellos aprendizajes esperados que están siendo seleccionados para esta medición, las instrucciones generales, indicando que pues, la lectura de la totalidad de las actividades, ¿verdad? Eso le corresponde a la persona docente. Este es un instrumento guiado. Recordemos que los estudiantes están en este proceso de la lectoescritura, por lo tanto la persona estudiante debe ir muy de la mano con el estudiantado. Se debe de anotar los recursos y los materiales que se requieren para su resolución y recordar que esta resolución es de forma individual, ¿verdad? Únicamente tendrá la guía de la persona docente. Y se deben de mencionar las partes o secciones que contiene este instrumento de evaluación sumativa. Por otra parte, en las instrucciones específicas es donde se va a describir todo el procedimiento que se debe desarrollar, ¿verdad?, por parte del estudiantado para la realización de las técnicas o actividades que se han propuesto en este instrumento. Finalmente, como se mencionó, todo instrumento de evaluación sumativa debe de contener ya sea una rúbrica analítica o una escala de desempeño. Aquí es importante mencionar que a diferencia de los años anteriores, donde anotábamos los términos inicial, intermedio, avanzado, estos ya no se consignan dentro del instrumento, ya que la evaluación es sumativa. Se debe de reflejar el puntaje del cual la persona estudiante será acreedor según el criterio de evaluación que esté estipulado en virtud del indicador que se va a evaluar. Entonces vamos a ver la rúbrica analítica. En la rúbrica analítica, en este ejemplo, podemos visualizar 3 indicadores y estos 3 indicadores van a tener una puntuación total de 3 puntos cada uno. Por lo tanto, la persona docente debe de redactar el criterio de evaluación que le permita conocer al estudiantado cómo será acreedor a ese punto o a esos 2 puntos o a esos 3 puntos. A diferencia de esta rúbrica analítica, podemos visualizar que la escala de desempeño, los indicadores van a tener una variante en esos puntos por indicador. Esto quiere decir que si en la rúbrica analítica todos sus indicadores valían 3 puntos, en la escala de desempeño un indicador puede valer 2 puntos, otro puede valer 1 punto, otro puede valer 3 puntos o hasta 5 puntos. Y de igual manera la persona docente debe de redactar esos criterios de evaluación que le hagan tener claro no solo al estudiante, sino al encargado legal cómo es que se está calificando, por qué es que la persona estudiante obtuvo un punto en este indicador. ¿Cómo fue que obtuvo esos 2 puntos o esos 3 puntos o los puntos según se hayan determinado?
teniendo claridad que para el segundo periodo, en el primer año de la educación general básica, se realizará la prueba escrita como tal. Es importante conocer los componentes de cada asignatura, módulo o figura fin, donde se establece la cantidad de pruebas a aplicar. Por ejemplo, en las asignaturas de educación musical, educación física, artes plásticas, estas tienen un valor de un 15% y se establece una única prueba, la cual debe de responder a la naturaleza de la asignatura. Por lo tanto, no aplicará una prueba escrita como tal, ¿verdad? Sino una prueba de ejecución. Por otra parte, es importante retomar que la prueba escrita es un instrumento de medición que por su naturaleza requiere de una respuesta escrita. Es por eso que a partir del segundo periodo, el estudiante aplicará una prueba escrita y no un instrumento de evaluación sumativa como se había mencionado en el primer periodo, ya que en el primer periodo, como se ha recalcado, el estudiantado está en esa adquisición de la lectoescritura, ¿verdad? Otro aspecto muy importante es el propósito de la prueba escrita, que es el que permitirá determinar ese nivel de logro alcanzado por el estudiantado con respecto a los aprendizajes en estudio que fueron mediados durante el proceso de construcción del conocimiento, ¿verdad? Y que también han sido seleccionados para su medición. Para la construcción de esta prueba escrita, es importante considerar esos aspectos, ¿verdad? El primero son las vivencias del aula. Es el logro de aprendizajes en estudio, ¿verdad? Que han sido mediados en el salón de clase por parte de la persona docente. El poder redactar esas instrucciones generales y específicas de forma tal que orienten al estudiantado acerca de cuál es ese procedimiento, ¿verdad? Que debe de seguir para resolver esa prueba. Emplear un vocabulario propio de la asignatura y que sea acorde al que se ha utilizado en la mediación pedagógica, porque muchas veces se utilizan palabras muy elevadas que la persona estudiante desconoce, y muchas veces esos son algunos factores que influyen en el fracaso de la prueba. Además, se debe de garantizar esa presentación nítida de la prueba, unificando el tamaño y tipo de letra, la calidad de los dibujos, de las imágenes, esquemas o las representaciones gráficas que se hayan utilizado en ella, ¿verdad? Recordar que el hecho de solicitar acciones como dibujar, colorear, recortar, pegar y armar no corresponden a una prueba. Esas son actividades de clase. Por lo tanto, no se puede solicitar a los estudiantes que realicen ese tipo de acciones en una prueba escrita. Además, debemos de utilizar al menos uno de los siguientes tipos de ítems. Selección de respuesta, que esta puede ser simple o de contexto. El ítem de identificación y correspondencia, que recordemos que al igual que se ha estado compartiendo el año pasado, esta tendrá un valor máximo de 5 puntos y debe de contener al menos un tipo de respuesta construida que vamos a ver más adelante. Por otra parte, debemos de considerar para su aplicación que esta resolución de la prueba es un acto individual, no puede ser en grupo, ¿verdad? Tampoco para llevar a la casa. Recordar de que durante este proceso de la administración de la prueba se debe de evitar todo tipo de interrupciones o de acciones por parte de personas o objetos, ¿verdad? También es importante considerar al inicio de la aplicación el tiempo necesario para esa lectura general de la prueba, ¿verdad? Que esto no es un lapso que está incluido en la resolución de la misma. Se debe garantizar esa presencia de la persona docente, como se mencionó anteriormente, ¿verdad? Y que solo en situaciones debidamente justificadas, pues el funcionario que designe la persona directora o director del centro educativo. La fecha de aplicación de la prueba, bueno, lo determina la persona docente o bien se lleva a cabo de forma tal en que se coordine la dirección, ¿verdad? Con el comité de evaluación.
recordar que por la intencionalidad de lo que se pretende medir, no procede aplicación de pruebas a libro abierto o, como mencioné, para ser resueltas en el hogar. Finalmente, la resolución de la prueba es un tiempo continuo sin fraccionar, ¿verdad? Como bien conocemos, toda prueba escrita debe de poseer una tabla de especificaciones que está compuesta por los siguientes elementos: el aprendizaje esperado, el número de lecciones, puntos, tipos de ítems. Como podemos apreciar, en relación al documento anterior de la prueba escrita en el marco de la transformación curricular, que fue publicado en enero del 2020, no vemos como elemento asociado el indicador de la habilidad ni el indicador del aprendizaje esperado. Esto por cuanto las plantillas del planeamiento ya no responden a estas columnas. En el marco de los ítems tenemos selección de respuesta, que esta puede ser simple o de contexto, identificación y el ítems de respuesta construida. En ella tenemos los ítems de respuesta corta, resolución de ejercicios, producción escrita y resolución de problemas. Es importante resaltar que este tipo de ítems de resolución de problemas, para el caso del primer año de la educación general básica, únicamente se utilizará en la asignatura de matemáticas y en sus respectivas atinencias. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de la prueba escrita del primer año de la educación general básica? Bueno, esta prueba escrita estará conformada por la parte administrativa y la parte técnica. En la parte administrativa, al igual que el instrumento de evaluación sumativa que se mencionó anteriormente, esta debe de consignar los datos que permiten identificar la prueba, las instrucciones generales, ¿verdad?, que le permite orientar al estudiantado sobre ese procedimiento que debe de seguir para poder resolverla. Y en la parte técnica es donde se presentan los tipos de ítems en ese orden en el que los encontramos en la tabla de especificaciones, recordando que ya no hay que poner primera parte, o también poner ítems objetivos y partes de desarrollo. Ya nada de eso procede, ¿verdad? Simplemente ir nombrando los ítems en el orden en que aparecen en la tabla de especificaciones. Y por supuesto, cada tipo de ítems debe tener sus respectivas indicaciones específicas. Finalmente, con respecto a la valoración del componente prueba para el primer año de la educación general básica en las lenguas extranjeras, estas aplicarán únicamente pruebas orales. Esto debido a que la persona estudiante está iniciando ese proceso de lectoescritura y el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera como tal. Por lo tanto, en esta etapa se debe de potenciar esas competencias de comprensión oral y producción oral. Lineamientos técnicos para la elaboración de la prueba escrita 2023. La prueba escrita es un instrumento de medición que por su naturaleza requiere de respuesta escrita por parte de la persona estudiante y tiene como objetivo la demostración del logro de los aprendizajes esperados en cada asignatura o figura fin, subárea, módulo o periodo. Su propósito es determinar el nivel de logro alcanzado por el estudiantado con respecto a los aprendizajes en estudio que han sido mediados durante el proceso de construcción del conocimiento y que han sido seleccionados para la medición, propiciando el mejoramiento de los desempeños demostrados por el estudiantado, permitiendo al personal docente desarrollar acciones de realimentación y acompañamiento al estudiantado, por ende, el ejecutar estrategias de mejora con respecto a los procesos de medición pedagógica. A la persona encargada legal le permite dar ese acompañamiento requerido a la persona estudiante en razón del progreso y logros demostrados, así como las recomendaciones brindadas por el profesorado. A la persona directora del centro educativo le permitirá
determinar el rendimiento académico y establecer acciones de acompañamiento y seguimiento al personal docente en razón de la mejora de las prácticas educativas y por ende del progreso del estudiantado. Y al estudiantado le permitirá identificar sus logros con el propósito de implementar acciones orientadas al progreso y la mejora de su proceso de construcción del conocimiento. La tabla de especificaciones es la distribución ordenada de los aprendizajes esperados que estarán presentes en la prueba. Contiene los siguientes componentes. Su primer columna es la de aprendizajes esperados, que corresponde a los objetivos, contenidos curriculares procedimentales, aprendizajes colectivos e individuales por lograr, aprendizajes musicales, habilidades y conocimientos, resultados del aprendizaje o criterios de evaluación según corresponda con el programa de estudio y que fueron seleccionados por la medición. La segunda columna es el número de lecciones, que equivalen al número efectivo de lecciones impartidas para el logro de cada indicador del aprendizaje esperado y que ha sido elegido para la medición. Su tercer columna es la de puntos, que se refiere a la puntuación asignada para la medición de cada uno de los indicadores del aprendizaje esperado, donde para realizar el cálculo se debe de realizar un procedimiento que vamos a describir en la siguiente diapositiva. Seguidamente tenemos los tipos de ítems que corresponde a los reactivos seleccionados para la medición de los indicadores del aprendizaje esperado, y estos pueden ser selección de respuesta, correspondencia, identificación. Nótese que en el primer ítem de selección de respuesta, puede ser simple o de contexto. Además, tenemos los ítems de respuesta construida, que está conformado por respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, resolución de ejercicios y resolución de problemas. Además, al final de la columna tenemos el total, que es el resultado de la sumatoria de las cantidades consignadas en cada una de las columnas. Una vez que hayamos seleccionado los aprendizajes esperados, primeramente vamos a consignar el número de lecciones desarrolladas por cada uno de los aprendizajes esperados que han sido seleccionados para la medición. El segundo paso es asignar la puntuación total preliminar de la prueba. Y esta puede ser mayor o igual al porcentaje asignado. En este caso, podemos denotar que el valor porcentual de la prueba es de 10%. Y como dijimos anteriormente, puede ser igual o superior al valor porcentual. Entonces, en este caso, anotamos en la puntuación preliminar de la prueba 20 puntos. El tercer paso es dividir la puntuación de la prueba entre el total de lecciones, que como podemos denotar son 20 puntos el valor preliminar y el total de lecciones, que es la sumatoria de esta columna, que es de 15. Entonces dividimos 20 entre 15 y nos da un total de 1,33. Esta será la constante. Esta constante va a permitir establecer un equilibrio entre los aprendizajes al determinar el puntaje a evaluar por cada uno de ellos. Es importante tomar en cuenta que se debe consignar el resultado con 2 decimales. Como podemos visualizar, al dividir 20 entre 15, obtuvimos 1,33, que fue lo que consignamos en esta columna. El cuarto paso consiste en la multiplicación del número de lecciones
con la constante para obtener el resultado, ¿verdad?, parcial de los puntos a evaluar, que en este caso al multiplicar 3 por 1,33 nos da un resultado parcial de 3,99. Aplicando la ley de redondeo, este 3,99 pasaría a ser de 4. De igual manera, este tercer aprendizaje de 4 lecciones, al multiplicarlo por la constante de 1,33, nos da 5,32, aplicando la ley de redondeo, al no llegar al 5, ¿verdad? Entonces, se mantiene en 5 puntos. En el último aprendizaje, que tenemos 2 lecciones, 2 por 1,33, nos da un total de 2,66, y aplicando la ley de redondeo, este 2,66 pasaría a ser 3 puntos. Una vez que hayamos hecho esta multiplicación, realizaremos la sumatoria de cada uno de los puntos obtenidos ya con el redondeo, ¿verdad? Y podemos visualizar que al sumar esta columna tenemos el total preliminar de 20 puntos que ya habíamos anotado al inicio de esta explicación. En el caso de las lenguas extranjeras, esta es la tabla de especificaciones. Podemos visualizar que en la primera columna corresponde a los productos de aprendizaje desglosados en el planeamiento didáctico y logrados por el estudiantado durante la mediación pedagógica. Y los tipos de ítems para la elaboración de la prueba escrita serán selección de respuesta, identificación, correspondencia. Y en el caso de la respuesta construida, está conformado por los ítems de respuesta corta y producción escrita. En el cuadro de abajo podemos ver el nombre que recibe cada uno de los tipos de ítems de acuerdo con el idioma inglés, francés e italiano. Entre las pautas generales para la construcción de la prueba escrita, es importante considerar las vivencias del aula y el logro de los aprendizajes en estudio alcanzado por el estudiantado y el tiempo invertido en el desarrollo de cada aprendizaje esperado. Además, garantizar la presentación nítida de la prueba. Tener esa unificación de tamaño, de tipo de letra, así como la calidad de los dibujos, imágenes, esquemas o representaciones gráficas que se utilicen en ella. En las asignaturas de lenguas extranjeras, en el segundo año de la educación general básica, procede utilizar los ítems de respuesta construida, específicamente el de respuesta corta. Por tanto, los descriptores de la competencia para la producción escrita se encuentran en un nivel de preescritura. Además, el solicitar de acciones como por ejemplo dibujar, colorear, recortar, pegar o armar no corresponden a la medición en este tipo de pruebas, sino que son actividades de aula. El redactar las instrucciones generales y específicas debe ser de manera que orienten al estudiantado acerca del procedimiento que debe seguir para resolver la prueba. Es importante resaltar que el uso de tablas, cuadros u hojas de respuestas para consignar las respuestas no procede en una prueba escrita. Además, el vocabulario propio de la asignatura o figura afín, subárea, módulo o periodo debe ser acorde al que se ha utilizado durante la mediación pedagógica. Finalmente, es importante resaltar que se debe de utilizar al menos uno de los siguientes tipos de ítems. Selección de respuesta, que ya dijimos que puede ser simple o de contexto, identificación o correspondencia, y al menos un tipo de respuesta construida. Continuando con las pautas generales para la construcción de la prueba, es importante tomar en cuenta que la resolución de la prueba es un acto individual de cada persona estudiante, que durante el proceso de la administración de la prueba se debe de evitar interrupciones de acciones por parte de personas u objetos. Además, se debe de garantizar en la medida de lo posible la atención de consultas de forma por parte de la persona docente responsable de impartir esa asignatura o figura afín, subárea, módulo o periodo,
o por un docente de la misma especialidad. Además, debemos de considerar al inicio de la aplicación el tiempo necesario para la lectura general de la prueba y se debe tomar en cuenta que este tiempo no es parte del lapso destinado para la resolución de la misma. Además, se debe de garantizar la presencia de una persona docente o en situaciones debidamente justificadas del funcionario que la directora designe para aplicar la prueba. Por otra parte, la fecha, hora y lugar de aplicación de la prueba lo determina la persona docente o bien se lleva a cabo por decisión administrativa cuando así se requiera. Por la intencionalidad de lo que pretende medir la prueba escrita, no procede la aplicación de pruebas a libro abierto o para ser resueltas en el hogar. Finalmente, la resolución de la prueba es un tiempo continuo, sin fraccionar, lo cual evita que se afecte la confiabilidad de los resultados. A continuación veremos la estructura de la prueba escrita. Esta está conformada por la parte administrativa, que es donde se consignan los datos que va a permitir identificar la prueba, así como las instrucciones generales. Esta parte administrativa tiene dos columnas. Al lado izquierdo vamos a anotar el nombre del centro educativo, el nombre de la asignatura, subárea, módulo, periodo, nombre de la persona docente, periodo, nivel, nombre de la persona estudiante y el espacio para la firma de la persona encargada legal. En la columna de la derecha vamos a anotar la duración de la prueba, la puntuación y valor porcentual, la puntuación, la calificación y el porcentaje obtenido, la sección y la fecha, además de las instrucciones generales. La segunda parte de la prueba es la parte técnica y en esta vamos a presentar los ítems que se utilizan en la prueba con sus respectivas indicaciones específicas. Es importante tomar en cuenta que preferiblemente el orden de los ítems debe ser el mismo de la tabla de especificaciones. En cuanto a los tipos de ítems, es importante reforzar que estos no se subdividen en ítems objetivos e ítems de desarrollo, sino que únicamente se van nombrando en el orden en el que aparecen en la tabla de especificaciones, como se dijo anteriormente. La prueba deberá estar conformada al menos con un ítem de selección de respuesta, que este puede ser simple o de contexto. Como podemos visualizar en el cuadro, nos indica que ambos deben de poseer 3 opciones de respuesta, y en el caso de la selección de respuesta de contexto, en primer y segundo ciclo, podrá tener un máximo de 3 ítems por enunciado, mientras que tercer ciclo y diversificado, el máximo será de 5 ítems por enunciado. Además, podemos denotar que en correspondencia, este no podrá exceder los 5 puntos. Ese es su puntaje máximo. De igual manera, el de identificación, mientras que no hay un puntaje máximo para selección de respuesta. De igual manera, aquí en este cuadro nos indica que se debe de utilizar al menos uno de los ítems de respuesta construida, que como vimos en la tabla de especificaciones, puede ser respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, resolución de ejercicios y resolución de problemas. Por eso es que tenemos, digamos, 2 colores de columnas para que visualicemos que al menos debe tener uno de estos 3 y al menos uno de estos 5, como mínimo. En el caso de las lenguas extranjeras, como se mencionó anteriormente, estos son los tipos de ítems que pueden utilizar en la prueba escrita, ¿verdad? El de selección simple, de contexto, respuesta corta, identificación, correspondencia, respuesta construida, que esta podrá ser respuesta corta o producción escrita. Y aquí podemos denotar el nombre de cada uno de ellos de acuerdo al idioma que se esté impartiendo en el centro educativo.
Entre los lineamientos técnicos generales para la construcción de los ítems, tenemos que se debe redactar el ítems de manera comprensible, sin ningún tipo de ambigüedad que genere confusión para el estudiantado durante esa resolución de la prueba. Además, debemos de elegir el tipo o tipo de ítems que, de acuerdo con los procesos de mediación desarrollados, reflejen ese nivel de logro alcanzado por la persona estudiante en cada uno de los aprendizajes seleccionados para la medición. Cuando el ítem contenga un gráfico, un dibujo, esquema, texto u otro, se debe de redactar una oración explicativa que anteceda al enunciado del ítem. Además, debemos de aplicar las reglas gramaticales y morfosintácticas del idioma, consignar la puntuación de cada ítem en números enteros y cuidar mucho la redacción del ítem, que esta en forma negativa se utiliza únicamente cuando éste forme parte de ese aprendizaje esperado por medir. Además, la prueba escrita debe ser congruente con las características y particularidades del grupo o grupos en que se aplica, así como los aprendizajes desarrollados, de manera que se garantice su validez y la confiabilidad. Por lo tanto, el uso de ítems que ya fueron aplicados en otras pruebas a otros estudiantes no procede. Finalmente, utilizar las unidades de medición según el Sistema Internacional de Unidades en la redacción de los ítems que así lo requiera. Entre los lineamientos con respecto a la selección y planteamiento de los ítems para el estudiantado que requiere apoyos educativos, tenemos los siguientes. Es importante que tomemos en cuenta los apoyos educativos en modo y estructura, de acuerdo al planeamiento didáctico y a la mediación pedagógica. Debemos de elegir el tipo de ítems que mejor se ajuste a esas necesidades educativas identificadas en el estudiantado y a los procesos de mediación pedagógica que han sido desarrollados para ese logro de aprendizaje esperado. Debemos de consignar la modificación de la dificultad de los diferentes tipos de ítems. Tener claro que las estrategias de resolución de los ítems no son generalizables, por el contrario, responden a la realidad educativa de cada persona estudiante. No es pertinente la reducción del número de ítems de una prueba, ya que esto va a afectar el muestreo de los aprendizajes desarrollados. Y la posibilidad de eliminar algún tipo de ítems, pues dependerá del criterio de la persona docente, en atención a la condición que presenta la persona estudiante. Seguidamente veremos los lineamientos técnicos específicos para la construcción de cada tipo de ítems. En el caso de selección de respuesta, son aquellos ante los cuales el estudiantado brinda una solución al elegir una respuesta entre tres opciones de respuesta. Este tipo de ítems va a permitir medir productos de aprendizaje en situaciones sencillas o complejas. Además, se conforma del enunciado y de las opciones de respuesta. Esta selección de respuesta puede ser simple, que es el formato básico donde se presenta un cuestionamiento, afirmación o frase incompleta y se acompaña de las opciones de respuesta. Y en el caso de la selección de respuesta de contexto, esta se presenta con una información que sitúa al estudiantado en determinado contexto, del cual se deriva una o varias preguntas. Además, se acompaña de las opciones de respuesta. Veremos a continuación las pautas para redactar la base o enunciado. Como mencionamos anteriormente, selección de respuesta puede ser simple o de contexto. En el caso de selección de respuesta simple, el enunciado consiste en una afirmación, frase o pregunta que presenta una situación por resolver, ¿verdad? O que requiere completarse. En el caso de selección de contexto, la base puede estar construida por un texto, un contexto, un gráfico, un diagrama, una imagen u otro tipo de información de la cual se deriva una solución por resolver. En primer y segundo ciclo, como se había mencionado
en las diapositivas anteriores, se puede redactar hasta un máximo de 3 tipos de ítems por enunciado, mientras que en tercer ciclo y educación diversificada hasta un máximo de 5 opciones por enunciado. Además, cuando se presenta un problema de cálculo, no se debe de repetir la aplicación de más de 2 conocimientos previos en primer y segundo ciclo y de 3 conocimientos previos en tercer ciclo y educación diversificada. Y cuando se trata de que el enunciado contenga una oración incompleta, el espacio por completar debe ubicarse siempre al final de la oración, excepto en el caso de las lenguas extranjeras u otra asignatura en las que en razón de lo planteado en el aprendizaje así se requiera. Finalmente, las palabras que se repiten al inicio de todas las opciones deben de colocarse al final del enunciado. Seguidamente veremos las pautas para redactar las opciones de respuesta. El número máximo de opciones es de 3, de las cuales solo una es la respuesta correcta. Todos deben de guardar la homogeneidad en cuanto a longitud y la temática. Debe de mantener concordancia gramatical con el enunciado. No se deben de utilizar expresiones como todas las anteriores, ninguna de las anteriores, porque esto induce a la eliminación de esta, lo que aumenta la posibilidad de acierto por azar. Debe de incluirse en la misma página en la que se presenta el enunciado, o sea, no puede estar cortado, ¿verdad? Que en una página quede el enunciado y las opciones de respuesta en la siguiente página. Puede colocarse de forma horizontal o vertical. Podemos identificarla con números, paréntesis, letras mayúsculas o minúsculas o cualquier otra simbología que la persona docente determine, ¿verdad? Pero que no cause distracción. En el caso del primer ciclo de la educación general básica, cada opción debe presentar una única respuesta, y en segundo y tercer ciclo de la educación general básica y en educación diversificada, cada opción puede estar constituida por 1, 2 o 3 respuestas. Seguidamente tenemos un ejemplo de selección de respuesta simple y selección de respuesta de contexto, y así vamos a poder comparar las similitudes y diferencias. En el ejemplo de la izquierda, selección simple, tenemos la base o enunciado en la cual nos dice lea la siguiente información relacionada con el cuidado del proceso digestivo. Viene un cuadrito en la que nos indica que esta práctica constituye a descomponer los alimentos para facilitar el paso a nutrientes desde el intestino hacia el torrente sanguíneo y también para darle humedad y consistencia necesaria a las heces fecales. Esto sería la base o enunciado. Podemos ver al cuadro de la derecha que también tenemos una base o enunciado, ¿verdad? Y de ellas se derivan los ítems por enunciado. En el caso de selección de respuesta simple, solo tenemos un ítems por enunciado, que es esta pregunta: ¿a cuál cuidado el proceso digestivo hace referencia al texto anterior? Esto es lo que nos hace tener claro que es un ítems de selección de respuesta simple. Solo se va a derivar un ítem por este enunciado, a diferencia del de contexto, que de esta base o enunciado se va a desglosar varios ítems. Como por ejemplo en esta tenemos la pregunta A, la pregunta B y la pregunta C, teniendo claro que para primer ciclo de esta base o enunciado el máximo de ítems por enunciado será de 3. En el caso de tercer ciclo y diversificado, el máximo de ítems por enunciado será de 5. De igual manera, cada uno de estos ítems por enunciado tiene sus opciones de respuesta, que como bien se mencionó, se pueden colocar de forma vertical o de forma horizontal. En esta diapositiva se nos presenta un ejemplo del nivel de sexto año de la educación general básica. Con respecto a la unidad de reconozcamos los logros de nuestros antepasados para el fortalecimiento de una sociedad democrática, el aprendizaje esperado es el
de análisis crítico del impacto de los derechos constitucionales en la vida cotidiana. Como bien se mencionó, para confeccionar la prueba, pues primeramente debemos de realizar una tabla de especificaciones. Y en esta tabla de especificaciones, lo único que vamos a anotar es el aprendizaje esperado, que aquí podemos ver es análisis crítico. Una vez que nosotros hayamos anotado ese aprendizaje esperado, pues debemos de analizar el tipo de ítems que mejor se ajuste a ese aprendizaje. Entonces, en este ejemplo, el tipo de ítem que se utilizó fue el de selección de respuesta simple y se le dio un valor de 1 punto. Entonces procedemos a ver el ítem como tal. Dice, observe la siguiente imagen. Según la imagen anterior, muestra un derecho constitucional, el cual es protección de la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido, derecho a la libertad de expresión, derecho al arte y la cultura, derecho al pensamiento. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de analizar, bueno, de acuerdo a este tipo de aprendizaje y a esta redacción del ítems, si formamos parte del comité de evaluación, ¿será que este tipo de ítems está elaborado de forma correcta? ¿Será que este tipo de selección de respuesta simple está permitiendo al estudiante alcanzar ese análisis crítico del impacto de los derechos constitucionales de la vida cotidiana? Claro que no. ¿Por qué? Primero, por el verbo análisis, ¿verdad? No se logra en ese tipo de selección de respuesta simple. Debemos de tener cuidado en la redacción de esas instrucciones, ¿verdad? De lo que estamos solicitando a la persona estudiante. Desde hace mucho tiempo ya esto de los 2 puntos no se aplica. Y aún así es muy común encontrarlo en las pruebas escritas. Otro aspecto es que se está presentando 4 opciones de respuesta, cuando ya se dijo que para el ítem de selección de respuesta simple o de contexto, ya sea en primer y segundo ciclo, en tercer ciclo de la educación general básica o en la educación diversificada, siempre va a proceder el hecho de anotar únicamente 3 opciones de respuesta. Por lo tanto, este sería un ejemplo incorrecto de lo que no debe estarse aplicando. Con respecto al ítems de correspondencia, las pautas para su construcción son las siguientes. En las instrucciones se debe describir la información que contiene cada una de las columnas, que deben de estar debidamente identificadas, además la forma en la que se establece la relación entre ambas columnas y si cada respuesta se puede utilizar solo una vez, varias veces o ninguna vez, o si da una combinación de las posibilidades anteriores. Además, la información que se presenta en ambas columnas debe estar relacionada con un único aprendizaje. Y cada enunciado debe tener su respectivo paréntesis y estos deben de presentarse alineados verticalmente entre las columnas de enunciados y respuestas. Cada respuesta se debe de identificar con una letra, número o símbolo que sea de fácil transcripción para el estudiantado. Además, debe de mantener concordancia gramatical de género y número entre los enunciados y las respuestas. El ítem debe presentarse completo en una sola página. Finalmente, se asigna un punto a cada respuesta correcta. Continuando con el ítem de correspondencia, este consiste en la presentación de 2 columnas paralelas, identificadas como enunciados y respuestas, que contienen información relacionada entre sí. Permite medir productos de aprendizaje de los niveles iniciales, básicos de conocimiento. Podemos ver un cuadrito acá que nos menciona algunos tipos de relación que se pueden establecer para el ítem de correspondencia, como por ejemplo el de procesos con productos, definiciones con dibujos,
causas con efectos, clasificaciones con nombres, conceptos con símbolos, definiciones con términos, características con nombres, obras artísticas con autores, opiniones con pensadores, funciones con órganos y ejemplos con conceptos. Seguidamente veremos un ejemplo del ítem de correspondencia. Y este dice en sus instrucciones que en la columna A aparece el nombre de algunos órganos masculinos y femeninos que podemos ver acá. Y en la columna B el tipo del sistema reproductor, que en este caso sería femenino o masculino. Van a establecer la relación entre ambas columnas escribiendo el número en el paréntesis según corresponda. Las respuestas pueden utilizarse más de una vez. Tiene un valor de 5 puntos. Recordemos que en el cuadro que se había presentado en alguna diapositiva anterior, se mencionaba que el puntaje máximo para el ítem de correspondencia es de 5 puntos. Entonces, recordar que la información de ambas columnas pues debe estar relacionada con un mismo tema, que en este caso sería un aprendizaje esperado, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo en el nivel de séptimo año del tercer ciclo de la educación general básica. La unidad es sociedades complejas y sociedades autóctonas de lo que hoy es América y Costa Rica. El aprendizaje esperado es valorar la relevancia actual de los legados culturales de las sociedades originarias de América. El ítem que esta persona docente seleccionó fue el de correspondencia y tiene un valor de 11 puntos. Vamos a ver el ejemplo. Dice que en la columna A se encuentran los nombres de las figuras que participaron en la campaña nacional y en la columna B las batallas. Establezca la relación entre ambas columnas escribiendo el número en el paréntesis según corresponda. Las respuestas se pueden utilizar una o varias veces. Sobran dos opciones en la columna A. Tiene un valor de 11 puntos. Vamos a visualizarlo acá. Entonces, en la columna A dice, se asentaron alrededor del siglo XII en el Valle del Cusco, lugar en la que fundaron su capital. El alimento básico de los mayas, incluso hasta el día de hoy, es el maíz. Pirámides. La más famosa es la Piedra del Sol. Mantiene la existencia de cantones funerarios. Habitaron en el Valle de México durante 200 años, desde 1325 después de Cristo hasta la conquista de los españoles en 1521. Y bueno, no voy a seguir leyéndole las demás opciones que aparecen en la columna A. Y por otra parte, en la columna B tenemos incas, mayas, aztecas, cavécar y bribri. Entonces, de igual manera, cuando estamos haciendo este tipo de ítems, o también cuando el comité de evaluación está haciendo la revisión de las pruebas que fueron facilitadas por las personas docentes, debemos de tener los temas que fueron brindados a las personas estudiantes, la tabla de especificaciones y la prueba como tal, para poder hacer este análisis. Entonces, podemos apreciar que el verbo valorar, de acuerdo al aprendizaje esperado, no se logra en un ítem de correspondencia. Se anota también la opción cavécar y no existen opciones para cavécar. Podemos visualizar que cavécar está en la columna B con el número 4. Entonces, no podemos estar utilizando opciones que no tienen relación con el tema simplemente para causar error. Se habla de legado y se está mezclando con ubicación, con aspectos socioeconómicos. Y además de eso, este ítem que se presenta excede el puntaje máximo que bien se indicó que es de 5 puntos. Por lo tanto, este es un ejemplo incorrecto de lo que no debe de realizarse en el ítem de correspondencia. Otro ejemplo
En cuanto al ítem de identificación, este permite medir productos del aprendizaje de los niveles iniciales básicos del conocimiento, especificar el enunciado, el contenido al que se refiere el texto, dibujo, diagrama, fotografía, gráfico, esquema, croquis, entre otros, así como el procedimiento para llevar a cabo esta identificación. Además, el elemento objeto de identificación de sus partes debe ser similar al que ha sido utilizado durante el desarrollo de las actividades de la mediación pedagógica. En el señalamiento de las partes a identificar, no se deben de repetir símbolos o números, y en la asignatura de español procede el uso de textos en cuyos casos las partes se señalan con letras o números para que sean identificadas según lo que indiquen las instrucciones específicas. Podemos observar un ejemplo de identificación que cuenta con una instrucción en la que se solicita el nombre de algunas glándulas del sistema endocrino. Es importante resaltar que este tipo de ítem se puede anotar los símbolos para que el estudiante anote la información solicitada, o bien anotar la información y solicitar que anoten la simbología que señala cada parte, ya que de igual manera la persona estudiante está identificando partes de un todo. De igual manera, hay que tomar en cuenta que se puede emplear dibujos, cuadros, esquemas, diagramas o croquis en los que se señalan con letras o números algunas partes para que éstas sean identificadas. Es importante resaltar que el puntaje máximo de este tipo de ítems es de 5 puntos. En el ítem de respuesta construida, este consiste en el planteamiento de una situación en la que el estudiante debe brindar respuestas al organizar sus propios conocimientos, de manera que le permita exponer datos, métodos, conceptos y razonamientos de forma lógica, coherente y relacionada. Además, le permite medir productos de los aprendizajes en niveles superiores del conocimiento. Los tipos de ítems que conforman la respuesta construida son respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, resolución de ejercicios y resolución de problemas. Al utilizar el ítem de respuesta corta, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: que el enunciado puede consistir, por ejemplo, en un texto, un gráfico, un esquema, una pregunta interrogativa, una oración incompleta, un dibujo o imagen. Además, se debe de redactar de manera que la respuesta sea breve y definida. Cuando el enunciado consiste en una oración incompleta, el o los espacios por completar deben ubicarse siempre al final de la oración, excepto en el caso de las lenguas extranjeras u otras asignaturas, módulos o periodos en los que los indicadores del aprendizaje esperado así lo requieran. Cuando el enunciado consiste en una pregunta, se puede utilizar a modo de ilustración una de las siguientes palabras claves, como por ejemplo qué, cuánto, cuántos, quién, quiénes, cuándo, cuál, cuáles, dónde, por qué. Para la redacción del enunciado se pueden utilizar palabras como anote, escriba, cite, defina, indique, enumere, equilibre. Además, se debe de indicar la cantidad de respuestas esperadas. Y al finalizar el enunciado no se debe utilizar los artículos ni los verbos ser o estar o preposiciones que lleguen a generar ambigüedad. Cuando la respuesta debe expresarse en una unidad de medida específica, es necesario indicarlo en el enunciado. Además, a cada ítem se le debe consignar la respectiva puntuación en razón al número de respuestas solicitadas. Seguidamente podemos ver dos ejemplos de respuesta corta. Al lado izquierdo tenemos una cuya instrucción dice: lea el siguiente enunciado y brinde respuesta a lo que se le solicita. El cuerpo humano está sometido a una regeneración continua. Sin la renovación celular continua no existiría la vida humana.
Con base a este enunciado, dice escriba 2 acciones que contribuyan a la regeneración de tejidos y a la salud integral del cuerpo humano. Tiene un valor de 2 puntos. Al lado derecho tenemos un segundo ejemplo cuya instrucción dice que va a analizar el cuadro y debe de brindar respuesta a lo que se le solicita. Tiene un valor de 3 puntos. Dice analiza el siguiente cuadro con la información referente al precio sugerido de algunos productos de la Feria del Agricultor y de acuerdo a la información anterior va a escribir en el espacio delineado la información solicitada en cada proposición, valor 3 puntos. Vienen entonces el precio del producto cuyo valor el dígito 4 es de 400, cuyo producto el dígito 5 es de 50 y cuyo producto el precio se puede representar como 3 centenas más 0 unidades más 3 decenas y este correspondería al que el estudiante identificaría pues con el cuadro anterior. Otro ejemplo es el de cuarto año de la educación general básica, cuyo eje temático son los seres vivos en entornos saludables como resultado de la interacción de aspectos biológicos, socioculturales y ambientales. El aprendizaje esperado o criterio de evaluación es explicar el proceso de la respiración tomando en cuenta las funciones de los órganos involucrados y su importancia en el mantenimiento de la vida del ser humano. Eso lo encontramos en la página 140 del programa de estudio. El ítem que se utilizó en este ejemplo fue el de respuesta corta con un valor de 2 puntos. Dice anote el nombre de 2 procesos que se dan en la respiración. Como podemos observar, este verbo de explica no se logra en un ítem de selección de respuesta. Estos son aspectos que debemos de considerar a la hora de confeccionar o seleccionar nuestro tipo de ítems. Sabemos que para que el estudiante logre explicar el proceso de respiración, debió conocer primero el nombre de esos procesos, en qué consiste cada uno de ellos para poder explicar en sí ya el proceso en su totalidad, ¿verdad? Y la importancia que esto tiene en la vida del ser humano. Sin embargo, este planteamiento de este tipo de ítems no tiene relación con el aprendizaje esperado, por lo tanto es un ejemplo incorrecto de respuesta corta. En el ítems de respuesta restringida, este indica al estudiantado de manera precisa la cantidad de respuestas esperadas y este ítems permite medir productos del aprendizaje en los niveles intermedios y avanzados. El enunciado puede presentar un texto, un gráfico, un esquema, una pregunta, un dibujo de imagen, por ejemplo. Y para la formulación del enunciado se pueden utilizar las palabras como explique, justifique, argumente, compare y contraste. Es importante tomar en cuenta que la redacción del enunciado no debe de combinarse con los ítems de respuesta corta, como por ejemplo cite y explique, escriba y justifique. Además, a cada ítem se le consigna la puntuación en razón del número de respuestas que están siendo solicitadas y pues para asegurar la evidencia de validez y confiabilidad de los resultados se debe de evitar la formulación de ítems con frases como ¿qué piensa usted?, según su opinión, escriba todo lo que sabe de, ¿verdad?, entre otras. Podemos ver aquí un ejemplo donde dice que lea la información referente a mezclas presentes en la vida cotidiana, donde en una clase de ciencias el estudiantado está trabajando en subgrupos, tiene la mesa con las siguientes mezclas. La primera es de harina y levadura, la segunda es de agua y sal y la tercera es de dióxido de carbono. Entonces tiene que justificar con un argumento cómo se clasifica cada una de las mezclas anteriores según la visibilidad de sus componentes y esto tiene un valor de 3 puntos. Le permite al estudiantado comunicar por escrito sus razonamientos, su capacidad de síntesis, sus propuestas para resolver situaciones a partir de un tema, una pregunta, una hipótesis, una afirmación, un texto, un fragmento, una imagen, una situación cotidiana o ficticia que esté basada en un texto literario o no literario, un conflicto. Mide productos del aprendizaje en los niveles intermedios y avanzados mediante procesos de selección, organización y argumentación de información.
El enunciado debe partir de un contexto que pueda estar conformado por un tema, texto, gráfico o imagen, entre otros, y además pretende que el estudiantado describa de manera comprensible, ¿verdad? En la redacción del enunciado se debe de utilizar palabras como redacte, elabore, demuestre, describa, construya, relate, argumente, comente, exponga, entre otros, y pues se debe elaborar una rúbrica o escala de desempeño donde se presenten los indicadores y criterios para su valoración, y esta debe de incluirse en la prueba para que el estudiantado conozca cuáles serán los aspectos que serán calificados. Seguidamente tenemos un ejemplo que dice, pues lea detenidamente el enunciado que se le presenta a continuación, donde dice utilizando la historia de vida de uno de los personajes estudiados, explique el régimen político del contexto de participación ciudadana vivido por el personaje, las limitaciones que presenta este sistema frente a la democracia, así como los aportes que el personaje promovió para el fortalecimiento de la democracia. Para su calificación se tomará en cuenta los criterios consignados en la rúbrica. Un valor de 9 puntos. Podemos ver aquí 3 indicadores. Cada indicador tiene su criterio de evaluación y esto podrá determinar pues cómo será calificado. Por ejemplo, el primer indicador dice analice características del contexto, sistema político en el que se desarrollan los personajes. Se le consignará un punto si cita una característica del contexto. 2 puntos si describe de forma general los elementos y características del contexto que dio ese personaje elegido. Y 3 puntos si destaca de manera específica algunos detalles del contexto de participación ciudadana, ¿verdad? En el segundo indicador se analiza limitaciones que se presentaban en el régimen político en el cual se desarrollaban los personajes. Un punto si menciona esas limitaciones que presentaba el régimen político. 2 puntos si destaca las limitaciones del contexto de participación ciudadana. Y 3 puntos si incorpora aspectos, causas y efectos en las limitaciones que presentó ese régimen político. Finalmente, un tercer indicador que menciona, analice 3 aportes del personaje al fortalecimiento de las ideas democráticas en respeto, libertad e igualdad, y le consigna un punto si cita un aporte al personaje. 2 puntos si describe los aportes del personaje a este fortalecimiento de la democracia. Y 3 puntos si desarrolla de manera precisa al menos 3 aportes del personaje a los procesos de participación ciudadana. Ahí podemos ver el espacio para que el estudiante anote el nombre del personaje y el espacio en blanco para que pueda pues anotar lo que aquí se le solicita. El ítem de resolución de ejercicio está dirigido a la aplicación de procedimientos de razonamiento lógico matemáticos. Se utiliza para la medición de aquellos productos del aprendizaje en los que se requiera aplicar un algoritmo de forma mecánica para así evitar las dificultades que introduce la aplicación de reglas cada vez más complejas. Los ejercicios no implican la formulación de procedimientos complejos para su resolución. Generalmente tienen una sola solución y conlleva la aplicación mecánica de contenidos, algoritmos aprendidos o memorizados. En el enunciado se deben de incluir datos necesarios para su solución. Cuando presenta un ejercicio de cálculo, no debe requerir la aplicación de más de 2 conocimientos previos en primer y segundo ciclo y 3 conocimientos previos en el caso de tercer ciclo y educación diversificada. Se debe consignar en cada ítem la puntuación total consignada en razón de los procedimientos que se deben de realizar. En este caso podemos ver el ejemplo del ítems de resolución de ejercicio que contiene la instrucción. Dice lea la información suministrada y dé respuesta a lo que se le pregunta. Tiene un valor de 6 puntos. Número 1 dice lea la siguiente información sobre dominancia intermedia y dé respuesta a los ítems A y B. Viene el cuadrito. A partir de esta información el estudiante debe de responder lo que indica la letra A y B.
En la A dice, a partir de lo anterior, describe el genotipo de la gallina negra y blanca, un punto cada uno. Y en la segunda debe determinar cuáles son los descendientes del cruce de la gallina azul y el gallo azul. Tiene un valor de 4 puntos, un punto por cada acierto. En el ítem de resolución de problemas, el enunciado siempre debe de incluir los datos necesarios para su solución. Cuando se formulen problemas, debe de redactarse de manera que permita la aplicación de diferentes estrategias de solución por parte del estudiantado. Esto implica la capacidad de identificar y analizar situaciones problemáticas, ¿verdad?, cuyo procedimiento de solución no resulta obvio de manera inmediata. La puntuación de cada ítem se consigna con base a la cantidad de procedimientos o procesos que se deben efectuar para la resolución correcta del problema, y pues para su calificación debe elaborarse una rúbrica o escala de desempeño en donde se presenten los indicadores y criterios para su valoración. Esta debe incluirse en la prueba para que el estudiantado tenga conocimiento de cuáles son los aspectos con los que se le va a calificar. Podemos ver aquí un ejemplo del ítem de resolución de problemas. Tiene un valor de 6 puntos. Dice que es el caso, el dilema de María, ¿verdad? Viene un diagrama con la información. A partir de esta información, dice que ante la situación y señalamientos de María, el estudiante va a tener que determinar aspectos generales del screening genético, detalles de en qué consiste la aplicación del screening genético y fundamentación de los pros y contras en relación con las implicaciones del uso del screening genético. También contiene la rúbrica con la que se va a calificar. Podemos ver ahí los 3 indicadores y los criterios de evaluación que le permitirá al estudiante conocer cómo va a ser calificado. Por ejemplo, el primer indicador dice determina aspectos generales del screening genético. Pues no tendrá ningún punto si omite determinar los aspectos generales. Un punto si menciona al menos un aspecto general. Y 2 puntos si establece aspectos generales acerca de este uso del screening genético. Y así para cada uno de los indicadores. Como bien se mencionó al inicio de la presentación, concluiremos con la última temática sobre las pruebas comprensivas 2023. Su propósito es contar con los datos numéricos respecto a los conocimientos, aprendizajes y desempeños demostrados por el estudiantado, además con los resultados de la prueba a nivel ministerial y de centro educativo, pueden ser utilizados de manera generalizada para la toma de decisiones estratégicas. Bajo esta necesidad, el Consejo Superior de Educación acuerda por unanimidad y en firme aprobar la propuesta de modificación del Decreto Ejecutivo número 40.862-MEP con fecha del 12 de enero del año 2018, mejor conocido como Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Y bajo los cambios que se hacen está la modificación del artículo 4 de las funciones de la evaluación de los aprendizajes, que leo textualmente lo que se consignó en el inciso D. Sobre la evaluación formativa, brindar información necesaria y oportuna durante los procesos de enseñanza con la finalidad de reorientar o realimentar las áreas que así se requieran, mediante la aplicación de instrumentos de evaluación como metodologías basadas en rúbricas, listas de cotejo, escalas de desempeño, pruebas comprensivas u otros para ser aplicadas en distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje según se requiera. Muy bien, entonces, ¿qué se entiende por prueba comprensiva? Bueno, es un instrumento de medición que para determinar el dominio que posee la persona estudiante se utilizan los aprendizajes previos considerados fundamentales para el andamiaje de los nuevos aprendizajes por lograr en cada asignatura o figura fin. Para este andamiaje de los nuevos aprendizajes por lograr, en este sentido el Ministerio de Educación
de Educación Pública determina las asignaturas que deberán de aplicar esa prueba comprensiva y cuáles serán esos aprendizajes a medir en esta prueba, teniendo claridad que esta será la base para elaborar las acciones de acompañamiento y recuperación de los aprendizajes. Ahora bien, ¿cuáles serán las asignaturas que aplicarán únicamente esta prueba comprensiva? Bueno, en primer y segundo ciclo, en español, matemáticas, ciencias, estudios sociales y cívica, lenguas extranjeras. En tercer ciclo y educación diversificada, en las asignaturas de español, matemáticas, ciencias, biología, química, física, estudios sociales, educación cívica y lenguas extranjeras, en todos los ciclos y modalidades. Por otra parte, en lenguas extranjeras se medirán únicamente los aprendizajes previos de comprensión escrita y producción escrita. Es importante mencionar que estas pruebas deben ser confeccionadas de acuerdo a los documentos y lineamientos técnicos para la elaboración de la prueba escrita 2023 y la prueba escrita para el primer año de la educación general básica, donde se hace énfasis que para la primera prueba, debido a que la población estudiantil está iniciando este proceso de lectoescritura, aplicará instrumento de evaluación sumativa. Pero para la segunda aplicación de la prueba comprensiva, aplicará la prueba escrita rigiendo según los lineamientos de este documento. Terminaron 5 fases para la implementación de las pruebas comprensivas, donde la determinación de los aprendizajes previos, las diversas asesorías nacionales de la Dirección de Desarrollo Curricular facilitaron esos aprendizajes que deberán de evaluarse. Es importante rescatar que esta página estuvo en mantenimiento y se realizaron algunos ajustes y mejoras, como lo es el caso de la lista de estos aprendizajes previos, que deben de ser empleados en su totalidad. La segunda fase es la planificación y elaboración de la prueba comprensiva, donde, como bien lo señala la circular 002 del 24 de febrero, los aprendizajes previos a evaluar serán los mismos para la primera como para la segunda aplicación de esta prueba comprensiva, ya que su finalidad es comparar el progreso del estudiantado. Y como se mencionó anteriormente, los documentos que serán la guía para la construcción de estas pruebas son los lineamientos técnicos para la elaboración de la prueba escrita 2023 y para el primer año de la educación general básica y primer periodo del primer nivel y primer nivel de escuelas nocturnas, utilizarán el documento de prueba escrita para el primer año de la educación general básica 2023. En la tercera fase de implementación de la prueba escrita se efectuarán 2 pruebas. La primera se aplicará a partir del 13 de marzo y la segunda a partir del 31 de julio. En la cuarta fase de sistematización de desempeños se estableció un sistema informático para el registro a nivel nacional a cargo de la Dirección de Gestión de Informática, cuyo video explicativo ya fue compartido a los correos MEP por publicación de prensa y se encuentra disponible en la página de YouTube, donde se indica que se debe de registrar el nombre y apellidos del estudiantado, la calificación obtenida. Recordemos que esta calificación no será tomada en cuenta en los componentes a evaluar en dichas asignaturas. Además, se debe de dar una descripción breve de los desempeños en relación con los aprendizajes previos. En su quinta fase de análisis de resultados y definición de acciones de recuperación, a partir del análisis de los resultados y desempeños demostrados por el estudiantado, se debe elaborar acciones de acompañamiento y recuperación, y estas acciones deben estar orientadas a la mejora de aprendizajes en los cuales la persona estudiante demostró ese bajo rendimiento en la prueba. Finalmente, en la sexta fase, se realizará la implementación de acciones de acompañamiento y recuperación de aprendizajes. Nótese que no se habla de un plan o documento adicional, sino aquellas acciones que la persona docente implementará durante la mediación pedagógica para la recuperación de estos aprendizajes. Es importante rescatar
que la administración o jefatura de los centros educativos no deberá de solicitar documentación extra de lo que se menciona en este documento. Muy bien, una vez abordada la fundamentación anterior y de acuerdo a la circular DVM-AC-0012-002 del 2023, nos aclara la diferencia existente entre la evaluación diagnóstica. Nótese que dice evaluación, no prueba diagnóstica, ya que para conocer el estado inicial de la persona estudiante en las tres áreas que ya conocemos, cognitiva, socioafectiva y psicomotriz, se pueden implementar diversas técnicas y de acuerdo al documento de la evaluación diagnóstica publicada este año, que les extiendo la invitación a leer, no se toma en cuenta la prueba como tal entre las sugerencias de técnicas para la evaluación diagnóstica. Y en cuanto a la diferencia de esta evaluación diagnóstica con respecto a la prueba comprensiva, en la prueba comprensiva, desde su naturaleza, esta se enfoca en la medición de los aprendizajes únicamente en el área cognitiva, de acuerdo con la lista de aprendizajes que fue facilitada por la Dirección de Desarrollo Curricular. Finalmente, es importante considerar que en la modalidad de jóvenes y adultos, propiamente SINDEAS e IPEC, los módulos que se cursen en el primer periodo realizarán la segunda aplicación en el mes de junio. Además, hay que tomar en cuenta que los módulos que se cursen en el segundo periodo no aplicarán estas pruebas comprensivas. Como podemos visualizar en esta diapositiva, es de suma importancia mencionar que para efectos del Excel en IPEC y SINDEAS, en cada hoja de cálculo se debe de anotar el módulo, periodo y grupo tal cual se ve en esta imagen. Espero que esta presentación haya sido de utilidad para cada uno de ustedes y que pueda ser compartida y socializada en sus centros educativos, con la finalidad de tener claridad en cada uno de estos aspectos. Además, mencionar que este video se encuentra disponible en la página de YouTube, en el canal llamado Asesorías Pedagógicas, y la presentación y enlace del video se encuentra posteada en el canal general de los grupos Teams de los comités de evaluación de cada circuito escolar. Muchas gracias por su atención.